Bueno, entonces, ¿todos pueden ver la imagen? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, Sí. entonces, Todavía no me sale a mí. Ah, ya me salió. muy bien, me equivoqué de diapositiva. Ahora voy a cambiar. Había subido la de la tercera clase, me estaba adelantando. Esta es la de... bueno, ya para los que estuvieron ayer, bueno, creo que todos estuvieron ayer. Ayer solamente presentamos en general el temario y cómo vamos a hacer la evaluación, la dinámica del curso en general, ¿no? Entonces, les decía que los materiales que nos rodean se pueden, desde un punto de vista básico, clasificar en tres estados, lo que llaman tres estados de la materia: el sólido, el estado sólido, el líquido y el estado gaseoso. En nuestra vida cotidiana, pues tenemos nuestra experiencia sensorial con los tres estados de la materia y sabemos de que se comportan de diferente forma. Bueno, disculpa un momento, está entrando una llamada de larga distancia. Disculpas por la interrupción. Bueno, aprovechando la interrupción, se me ha pasado grabarla. Ya está grabándose la clase. La clase se ha iniciado. No me había fijado que había grabado. Ok, muy bien. Bueno, entonces, les decía que estábamos refiriéndonos a los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Y pues todos tenemos experiencia con las diferencias de cada una de ellas. Básicamente el líquido se caracteriza dentro de los fluidos porque tiene un volumen definido, les comentaba antes. Los líquidos ustedes los pueden poner en diferentes recipientes, el volumen se mantiene, lo que cambia nada más es la forma. En el caso del gas, no tiene una forma ni volumen definidos, sino que adopta la forma del recipiente. Entonces, ustedes pueden tener una cantidad fija de gas y la pueden pasar a diferentes volúmenes y el gas se va a expandir hasta que ocupa todo el volumen posible. Y eso es están tan débilmente ligados que, bueno, que prácticamente incluso en lo que llamamos gases ideales no hay interacción entre las componentes del gas. Entonces, se mueven incesantemente, ¿no?, de un punto a otro, de manera que llenan todo el espacio que les permita el volumen en que ustedes lo coloquen. Bueno, entonces, esas son las diferencias, ¿no? Y las razones de las diferentes propiedades entre los fluidos y el sólido es precisamente las diferentes fuerzas de interacción que tienen las moléculas que los unen. Puede incluso darse el caso, es algo normal, de hecho es el caso general, ¿no?, de que una sustancia puede estar en diferentes condiciones en los diferentes estados de la materia. Por ejemplo, el agua.
El agua la podemos tener en forma de vapor, que sería el estado gaseoso. La podemos tener como la bebemos en estado líquido o como usamos los refrescantes cubos de hielo para las bebidas, ¿no? En estado sólido. El agua es solamente un ejemplo de cómo las sustancias pueden estar en cualquiera de los tres estados, ¿no? Son los mismos tipos de átomos, son los mismos tipos de átomos. Lo que hace diferentes sus propiedades es cómo están acomodados esos átomos y cómo están interaccionando entre sí. En el sólido tienen cierto tipo de acomodo los átomos, de manera que la interacción es muy fuerte y se mantienen muy unidos, ¿no? En el líquido ya cambia un poco el acomodo de los átomos, ya están más débilmente ligados, pero no tan débilmente ligados como para separarse. En el estado gaseoso ya es el extremo de que ya están prácticamente sin interacción las moléculas y entonces ya se convierte en gas. Y uno puede ir pasando de una fase a otra. Generalmente saben que con la temperatura ustedes van moldeando en qué estado pueden tener la misma sustancia. Por ejemplo, si bajo de 0 grados Celsius, puedo tener el agua en estado sólido, luego elevo la temperatura, la puedo tener como líquido, y arriba de 100 grados Celsius sabemos que logramos la evaporación del agua. Y bueno, las sustancias, el fluido, les decía, la palabra viene de fluir. Entonces, el agua como líquido fluye, como gas también. Nosotros vivimos en un mundo en donde no solamente el estado sólido es importante, no solamente el estado sólido es relevante, sino que también el estado líquido y el estado gaseoso. Por ejemplo, nuestro cuerpo está constituido básicamente por agua y tenemos un líquido esencial para la vida que es la sangre. La sangre es un líquido, es un fluido, entonces, como tal, nuestro cuerpo está gobernado por la mecánica de fluidos. Tenemos una bomba que es el corazón que está haciendo que ese fluido, ese líquido esté por todo nuestro cuerpo a través de las venas y arterias. Si falla ahí la mecánica de fluidos, pues pueden pasar ahí muchas cosas como infartos, ¿no? Si se daña ahí las tuberías y los conductos que tenemos nosotros. Al final de cuentas somos un sistema, digamos, hidráulico, ¿no? Y aparte, muchas de las cosas que podemos hacer actualmente en la vida moderna, como por qué flotan los barcos, bueno, aunque eso es mucho más antiguo, ya se había aprovechado ese efecto. Vamos a ver aquí, de hecho, en estos temas, por qué un barco puede mantenerse flotando en el agua y los aviones, por qué los aviones pueden volar. Lo de los barcos lo vamos a entender, de hecho, en esta misma semana, porque esto es estática de fluidos, y lo de los aviones lo vamos a ver más adelante en fluidos en movimiento, ¿no? Cuando veamos la ecuación de Bernoulli. Y bueno, entonces tenemos estos, digamos, características generales de los fluidos, y es evidente la importancia, ¿no?, de en nuestra vida cotidiana, incluso para nuestra misma existencia. Ok, les comentaba que en la mecánica que ustedes vieron antes en sus cursos anteriores de física, hablaban de mecánica de partículas. En este caso vamos a analizar sistemas de muchas partículas. Cuando hablamos de un vaso de agua, es una cantidad inmensa de partículas del orden de 10 a la 23 partículas, que es el orden del número de Avogadro. Entonces, si quisiéramos aplicar las ecuaciones de Newton a 10 a la 23 partículas, imagínense todas las ecuaciones que tendríamos que resolver. Sería prácticamente imposible. Entonces, lo que se hace es analizar el sistema como un todo, y entonces analizamos propiedades promedio, por decirlo así, ¿no? Entonces, en la mecánica anterior, ustedes analizaban partículas con cierta masa. Aquí vamos a analizar sistemas de muchas partículas. Entonces, como son sistemas de muchas partículas, tenemos que definir una cantidad que me diga ahora no la masa de cada partícula, sino qué tanta masa tengo en el sistema.
debido a las partículas, obviamente, pero no me voy a meter con la estructura de la materia que estoy estudiando, sino que me va a interesar una propiedad que es la densidad. La densidad se define como la cantidad de masa que hay en cierto volumen. Entonces, si yo tomo un pequeño delta B, que sea un pequeño volumen, analizo cuánto delta de masa, cantidad de masa hay, entonces la densidad se define como el cociente de la masa que tengo en ese volumen. Vamos a referirnos normalmente a fluidos incompresibles en el caso de los líquidos. Entonces, incompresible significa que no podemos comprimir. Es decir, que la misma cantidad de masa no la podemos obligar a que ocupe una cantidad más pequeña de volumen. Imagínense, un líquido tiene un volumen definido. Cuando hablamos de un líquido incompresible es que no lo podemos hacer comprimir más todavía, ¿no? En la vida real, de hecho, sí se pueden comprimir, pero se necesitan aplicar presiones muy grandes. Por ejemplo, la densidad del agua del mar puede ir cambiando a medida que nos vamos sumergiendo, pero va cambiando muy lentamente. Para fines prácticos, podemos considerar que no se puede comprimir y que entonces la densidad es constante, ¿no? En el caso de los gases, ahí sí es más difícil que la densidad sea uniforme, porque como el gas se ajusta al volumen del recipiente, yo puedo comprimirlo fácilmente, ¿no? Pero suponiendo que la densidad es uniforme en todo el volumen para un fluido, entonces podemos definir la densidad como la masa entre volumen. Entonces, esta es una de las primeras ecuaciones importantes del curso, ¿no? La densidad es la masa entre el volumen. En el sistema internacional, la densidad se mide en kilogramos sobre metros cúbicos, ya que la masa, la unidad de masa es el kilogramo y el volumen es metro cúbico, ¿no? Longitud por longitud por longitud. Entonces, las unidades en que vamos a medir la densidad van a ser kilogramos sobre metro al cubo. Esta tabla presenta algunas densidades características de diferentes sustancias. Pueden ver aquí que en la columna de la izquierda tenemos densidades típicas para sustancias gaseosas, en estado gaseoso, y en la columna de la derecha tenemos densidades para sólidos y líquidos. Bueno, aquí tenemos algunos gases, también están mezclados. Pero bueno, pueden ver que los valores fluctúan mucho, ¿no? Por ejemplo, para el aire, que sería un gas, la densidad es 1.29 kilogramos sobre metro al cubo. Y bueno, este aire, para diferenciarlo de este otro aire que está aquí, cuando no se especifican las condiciones en la tabla en la que se mide la densidad, son densidades tomadas a 0 grados Celsius y a presión atmosférica. Por eso aquí hay otro aire, pero está a 20 grados Celsius y a presión atmosférica. Pueden ver que las sustancias como el hierro tienen una densidad como por un factor de 1000 veces más grande que el aire, ¿no? Tienen el aire, por ejemplo, como 1.29 y el hierro y el plomo tienen densidades del orden de 10 a la 3. Y ahí están otros, ¿no? Bueno, ahorita cuando veamos algunos ejemplos vamos a regresar a esta tabla. Bueno, entonces en vez de masas, aquí vamos a hablar de densidades. Y en vez de hablar de fuerzas, que era lo que lo trataban en la mecánica de partículas, aquí vamos a tratar de la presión. Entonces, también así como la densidad es un promedio de la masa distribuida en un volumen, la presión es el cociente de la fuerza ejercida sobre una superficie. La presión se define como la fuerza que se aplica a una superficie entre el área de esa superficie, siempre y cuando se aplique uniformemente, ¿no? Hay que tomar en cuenta aquí algunos factores. Esta fuerza es la fuerza que se aplica particularmente a la superficie.
Y las unidades la podemos ver de esta ecuación, ¿no? La presión es fuerza sobre área. Entonces, las unidades de presión son unidades de fuerza entre unidades de área. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton y el área la medimos en metros cuadrados. Por lo tanto, en el sistema internacional las unidades de presión son newton sobre metro cuadrado. Y el newton sobre metro cuadrado se define como un pascal. El símbolo para el pascal es una P mayúscula y una A minúscula. Entonces la presión la medimos en pascales. Algunas precisiones. Cuando tenemos un objeto sumergido en un fluido, siempre la fuerza que actúa sobre la superficie del objeto que está sumergido es perpendicular a los bordes del objeto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un cubo sumergido en un líquido. La fuerza que recibe el cubo en cada uno de sus lados, esa fuerza siempre es perpendicular y tratando de entrar al cubo. Siempre que tienen un objeto sumergido en un fluido, va a ser de la misma forma. Aquí está ejemplificándose con un líquido, pero cuando estamos inmersos en un gas funciona igual. Nosotros, por ejemplo, vivimos inmersos en la atmósfera. Entonces, si nosotros fuéramos el objeto, el aire es el fluido, la atmósfera nos está aplicando una presión sobre todo nuestro cuerpo y en cada punto de nuestra superficie, esa fuerza es perpendicular. Entonces tenemos una presión en toda nuestra superficie. Otra precisión es que la presión es fuerza sobre área. Sin embargo, hay que tener cuidado porque la fuerza es un vector, sin embargo, la presión es un escalar. En el caso de la presión se considera la magnitud de la fuerza perpendicular a la superficie entre el área de la superficie. Entonces queda como un escalar. La presión entonces, como es un escalar, no tiene una dirección asociada. Y siempre la fuerza asociada con la presión, la que la produce, va a ser perpendicular a la superficie sobre la que está actuando la presión. En esta figura les muestro una forma en que podríamos medir la presión de un fluido. Por ejemplo, el fluido podría ser un líquido en un recipiente, como en este caso. Este aparato es sencillo, más o menos se trata de lo siguiente. Aquí tienen un resorte en vacío y aquí está un émbolo, un tipo pistón. Entonces, si ustedes aplastan, si le aplican una fuerza a este pistón, van a comprimir el resorte. Para comprimir el resorte, por lo tanto, necesitan aplicar una fuerza. Y este pistón tiene un área determinada. Ok, si este resorte está en el vacío, aquí no hay fluido que aplique ninguna fuerza por dentro sobre el pistón. Entonces, la única fuerza que empuja el pistón hacia afuera es el resorte y las únicas fuerzas que pueden hacer que se comprima el resorte son las fuerzas F que están actuando por fuera. Entonces, una forma de medir la presión es aprovechando el hecho de que ustedes recuerdan de mecánica que cuando ustedes estiran, cuando aplican ustedes una fuerza sobre un resorte, lo pueden estirar. Si quieren jalar hacia afuera, estiran el resorte, pero también lo pueden comprimir. Entonces, hay una relación entre la longitud del resorte y la fuerza que están aplicándole. Entonces, si meten este aparatito a un fluido, entonces el fluido va a ejercer una fuerza sobre este pistón y va a tratar de comprimir el resorte. Al comprimirse el resorte, entonces la longitud del resorte cambia y yo tengo la ley de Hooke, que me dice que la fuerza es proporcional a la longitud del resorte o la compresión del resorte a partir de la longitud que tiene cuando está relajado sin ninguna fuerza, ¿no? Entonces, si yo relaciono mediante la ley de Hooke la longitud del resorte, puedo saber qué fuerza está aplicándose
sobre el pistón y esa fuerza la está produciendo el fluido. Entonces divido esa fuerza que calcule con la longitud del resorte y la divido entre el área y entonces ya tengo la presión que ejerce el fluido que está ejerciendo sobre este pistón. Y eso me permite conocer la presión dentro de un fluido en cualquier punto. Por ejemplo, si es un líquido, yo puedo ir dejando este dispositivo a diferentes profundidades y puedo ver que la presión va aumentando con la profundidad. Entre más profundo deje este dispositivo, lo que voy a observar es que la fuerza va siendo mayor, el resorte se va comprimiendo más. Y si yo empiezo a sacar a la superficie este aparato, otra vez el resorte se empieza a estirar. Eso significa que a menos profundidades la fuerza del fluido es menor y por lo tanto la presión es menor. De esa manera podemos verificar que en el caso de líquidos la presión aumenta linealmente con la profundidad y que en un gas prácticamente se mantiene constante en cualquier punto. Esta sería otra vista, ¿no? Otro esquema, pero básicamente para lo mismo. Muy bien, ahora una pregunta rápida, a ver quién quiere participar. El primero que conteste bien puede tener un punto extra para el primer parcial. Suponga que está de pie detrás de alguien que se mueve hacia atrás y que por accidente le pisa con el tacón de su zapato. La pregunta es, ¿usted saldría mejor librado si la persona fuera un alto jugador de básquetbol que usa tenis o una mujer pequeña que calce zapatillas con tacón de aguja? Entonces, ¿cuál sería El de básquetbol, ¿qué no? El de el básquetbol. básquetbol? ¿Por qué? Porque hay más área, por ende hay menos presión. ¿Ah? Sí, aquí ya no importa, para el efecto que sentimos, ya no importa la fuerza, sino la presión. Entonces, aunque la mujer ejerza menos fuerza, la ejerce sobre un área más pequeña, entonces cuando calculan fuerza sobre área, va a ser una fuerza pequeña, pero va a ser un área todavía más pequeña, entonces la presión que es fuerza sobre área va a ser más pequeña que en el caso del jugador porque su peso se distribuye sobre un área más grande, ¿no? En el caso de zapatillas serían tipo tenis, serían un área mucho más grande que un tacón. Muy bien, ¿quién me dio la respuesta? Ramos Herrera, Miguel Tadeo. Ramos, Tadeo. Sí. Muy bien. Correcto, pues esa es la respuesta correcta. En el caso de nosotros, también, ¿no? La percepción que sentimos, por ejemplo, si empujamos una superficie de un área muy grande, como de una mesa, con un dedo, sentimos menos dolor que si ejercemos esa misma fuerza sobre la punta de un clavo, ¿no? Porque, digamos, es la misma fuerza, pero el clavo tiene una superficie mucho menor. Por eso los objetos que quieren perforar fácilmente, pues tratan de hacerlos puntiagudos, ¿no? Como no me gusta mucho el ejemplo, pero como las jeringas que usan para sacar sangre, ¿no? Muy bien. A ver, aquí no se los había mencionado, pero siempre es recomendable que tengan, como en el caso de las clases presenciales, siempre hay que tener un cuaderno y lápiz o pluma para que tomen nota, ¿no? Y para hacer cálculos como, por ejemplo, este problema. Vamos a ver, traten de resolver este problema. Vamos a ver aquí de todas formas la solución, ¿no? Pero la idea es que traten de hacerlo con lo que hemos visto. Tenemos un colchón de una cama de agua que mide 2 metros de largo por 2 metros de ancho y 30 centímetros de espesor. La primera parte del ejercicio es encuentre el peso del agua en el colchón. A ver, les doy un minuto para que lo calculen.
serían 1200 kilogramos. Ah, no había activado el micrófono. Sí, les comentaba que ¿cómo lo calculaste multiplicando primero el largo por ancho por el espesor, ¿verdad? Y eso te dio el volumen. Y ya teniendo el volumen, la densidad es masa entre volumen, entonces la masa es densidad por volumen. Me había faltado Necesitamos- nada más multiplicar por la gravedad. Sí, porque eso nos daría la masa, ¿no? Densidad por volumen es la Sí. masa, pero lo que nos pide el problema es el peso. El peso es la masa por la gravedad. Y entonces aquí tenemos el volumen, longitud, es que es lo largo por lo ancho, la W es el ancho por la altura. Y eso nos da el volumen. La densidad por el volumen nos da la masa. La masa multiplicada por la gravedad ya nos da el peso. O sea que en total sería la densidad por la gravedad, por el largo, por ancho, por altura. La densidad del agua, si revisan la tabla que les mostré anteriormente, es 1000 kilogramos sobre metro al cubo. Entonces, aquí están las cantidades. 1000 kilogramos sobre metro al cubo. Tomamos la gravedad como 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Y luego tomamos, para el largo, el ancho y la altura, tomamos los datos que da aquí el problema. 2 metros por 2 metros por 30 centímetros, pero los 30 centímetros tenemos que cambiarlos a metros. 30 centímetros en metros sería 0.30, ¿no? 0.300 metros. Por eso aquí está como 0.300, porque está convertido de centímetros a metros, para que queden todas las unidades compatibles. Y entonces el resultado, el peso es 1.18 por 10 a la 4 newtons. Verifiquen si les da igual el resultado. ¿Sí llegaron al resultado? Sí. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta del procedimiento? Ok, si no, entonces continuamos con el mismo problema. Ahora hay que encontrar la presión que ejerce la cama de agua sobre el suelo cuando la cama está en posición normal. O sea, la cama tiene un peso. Entonces, si está directamente sobre el piso, ¿cuál es la presión que ejerce sobre el piso, ¿no? Y el contacto con el suelo? Ahí que necesitamos, la presión es fuerza sobre área. Si está sobre el piso, entonces el área es digamos, es la base del colchón, sería el largo por ancho, ¿no? Entonces ya tenemos el peso, fue lo que calculamos antes. El peso es la fuerza que ejerce el colchón y el área sería el área sobre la que está acomodado el colchón, sería el largo por el ancho. Serían, entonces, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto sería el área? 4. 4. Sería 4, entonces dividimos el resultado. 2350.
Ya, 2.94 por 10 a la 3. muy bien. 2.94 por 10 a la 3 pascales. Aquí está, ¿no es el Es P? lo mismo que 2950, ¿no? Sí, 2.94 por 10 a la 3 sería de hecho 2940 pascales. Ah, ok, sí, es que así me salió. Es correcto el resultado. 2940 en principio es correcto si lo dejan así. Se recomienda siempre tratar de usar la notación científica, ¿no? Dejarlo como exponentes de este tipo. Pero si queda 2940 el resultado es correcto, ¿no? Entonces aquí fue el cálculo, ¿no? La masa por la gravedad es el peso, es la fuerza, fuerza sobre área, el área es el largo por el ancho del colchón. Muy bien, ahora continuando con el mismo colchón. Otra pregunta adicional es si la cama se sustituye por una cama de 300 libras, una cama normal. La cama normal, pues ustedes saben que está montada sobre 4 patas, ¿no? Y cada pata tiene una sección transversal circular de 2 centímetros de radio. Es decir, que el radio de la pata, de la parte de la pata de la cama que está en contacto con el suelo tiene un radio de 2 centímetros. En ese caso, ¿qué presión ejerce esta cama sobre el suelo? Noten que ahora ya no es la misma cama de agua, ¿no? Es una cama normal de 300 libras. De hecho, aquí nos está dando en libras. Tendríamos que cambiar a Newton. Entonces, primero partimos siempre de la definición. Nos piden presión, la presión es fuerza sobre área. La fuerza es el peso, la masa por la gravedad. Y el área, en este caso, como el área, ¿qué va a ser? El área sobre el área que siente el peso de la cama, en este caso, solamente es el área de las patas que están en contacto con el suelo, que son 4. Por eso el área va a ser el área de cada patita multiplicada por 4. Y si la patita es redonda, entonces el área es pi por radio al cuadrado, que es el área de un círculo, ¿no? Por eso aquí tendríamos que dividir el peso, que es la masa por la gravedad, entre 4 veces pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado es el área de cada pata, pero hay 4 patas. Entonces serían 300 libras por 4 pi. El radio nos lo dan en centímetros, son 2 centímetros. Si lo cambiamos a metro, sería 0.02. Aquí aparece como 0.02, 0 para darle un dígito más de precisión. Metros al cuadrado. Se está cambiando el radio a metros. Sin embargo, no podemos mezclar unidades, así que tenemos que convertir las libras a newton. Por eso aparece aquí el factor de conversión. Cambiamos, cada libra es igual a un newton entre 0.225. Es el factor de conversión. Entonces, por eso aparece este factor que está entre paréntesis para convertir las libras a newton, y ya convertido con ese factor nos da 2.65 por 10 a la 5 pascales. Esa es la presión que ejerce una cama normal sobre el suelo. ¿Qué notan respecto a la cama de agua? Vean, es 2.65 por 10 a la 5 y aquí teníamos 2.94 por 10 a la 3. La cama de agua pesa más, tiene más peso, pero resulta que ejerce menos presión porque está el colchón directamente sobre el suelo. Por eso el colchón de agua no se tendría que, normalmente como el agua pesa, son 1000 kilogramos por cada metro cúbico de agua, ¿no? Una tonelada prácticamente. Entonces necesitan condiciones especiales para que no se rompan. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta solución? El paréntesis aquí apareció por el factor de conversión.
Bueno, entonces, si queda todo claro, continuamos con el tema. Vean, les comenté antes que con el aparato que les mostré, el esquema que nos permite medir la presión a diferentes profundidades, podemos verificar que dentro de un líquido, a medida que nos sumergimos, la presión va aumentando con la profundidad. Vamos a ver ahora cómo depende exactamente la presión en un líquido a medida que nos vamos sumergiendo, ¿no? Para eso nos vamos a ayudar con este esquema de la izquierda. Vean, tenemos un líquido y consideramos una parte de este líquido que está representada aquí, puede ser por ejemplo un cilindro o un cubo, ¿no? Es el mismo líquido, pero tomamos, si el fluido está en reposo, entonces la masa está quieta en todo el fluido, ¿no? Entonces consideramos aquí esta parte del fluido y vamos a hacer el siguiente análisis. Sobre esta parte del fluido podemos calcular la suma de fuerzas sobre todo este volumen. Como el líquido está estático, es un fluido que no se está moviendo, entonces esta porción de fluido que estamos tomando, de líquido, está sin movimiento. Cuando no hay movimiento, sabemos que la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0, ¿no? Y entonces, la suma de fuerzas sobre esta parte del líquido es 0, y las fuerzas que están actuando sobre él es la presión por arriba, por la parte de arriba, ¿no? Supongamos que a ver, parece que se bloqueó la presentación. Bueno, voy a volver a compartirla, ¿no? Se había interrumpido la presentación. Aquí está otra vez. Estábamos analizando dentro de un líquido una porción del líquido. Vamos a hacer un análisis de fuerzas de esta porción de líquido. Esta porción de líquido recibe fuerzas por la parte de arriba y por la parte de abajo, ¿no? Y dijimos que siempre esas fuerzas son perpendiculares. Si esto es, por ejemplo, un cilindro o un cubo, tienen un área definida, las partes de arriba y las partes de abajo, que además consideramos que son iguales por la simetría. Entonces le llamamos área al área que tenga la parte de arriba, la tapa de arriba y la parte de abajo también. De manera que la fuerza que ejerce el fluido sobre la tapa de arriba va a ser el producto de la presión a esa altura por el área, ¿no? Y es hacia abajo porque siempre es perpendicular tratando de entrar. Entonces, si esta es la porción de líquido, la fuerza debido a la presión es hacia adentro, siempre hacia adentro de la pared, ¿no? Entonces, es negativa porque es hacia abajo, es igual a menos P sub 0 por el área. P sub 0 entonces va a ser la presión a esta profundidad del líquido. Y luego nos vamos a la tapa de abajo. En la tapa de abajo hay dos fuerzas. Bueno, hay dos fuerzas, hay otra fuerza hacia abajo que es el peso. El peso de esta porción de líquido, ustedes saben que el peso siempre actúa hacia abajo, va a ser el producto de la masa por la gravedad, que es esta flechita que está aquí, ¿no? Y aparte va a haber otra fuerza debido a la presión que hay aquí abajo. La presión aquí abajo es mayor que arriba, entonces es también tratando de hacia adentro perpendicular a la tapa de abajo, entonces es una fuerza que apunta en la dirección de esta flecha y esa fuerza es presión por área. La presión P de abajo es la presión a esa profundidad. Entonces, en el análisis de fuerza tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos la suma de todas las fuerzas sobre esta porción de líquido, tiene que ser 0 porque de otra forma se movería, pero es un fluido que está en reposo, entonces no se mueve, la suma de fuerzas es 0. Y las fuerzas que están presentes son hacia arriba, la fuerza ejercida por la presión del líquido sobre la tapa de abajo, que es la presión por área.
Y otras fuerzas que están actuando son la fuerza que actúa por arriba. Esa apunta hacia abajo, por eso es negativa, es presión P sub 0 por área. Es la fuerza que ejerce la presión sobre la tapa de arriba. Y aparece otra tercera fuerza, que es el peso. Siempre va a ser menos M por G. La masa por la gravedad, siempre negativa, porque siempre va hacia abajo. Sí queda claro esta primera ecuación. ¿Sí? Bueno, entonces... sí quedó claro la primera ecuación. Es importante, ¿no? Porque de aquí se va a tener el resultado. Sí. Ok, entonces, esta suma de tres fuerzas es 0. Pero vean, tenemos que la masa de esta porción de líquido es su densidad por su volumen. La densidad es masa entre volumen, entonces la masa es densidad por volumen. Aquí en la segunda ecuación la sustituimos, densidad por volumen. Y luego el volumen se puede calcular como el producto del área por la altura. Entonces, el volumen de esta porción de líquido el volumen es el área de las tapas por la altura. La altura H, entonces aquí el volumen, para la tercera ecuación, cambiamos el volumen por el producto del área por la altura. A por H. Y entonces tenemos esta ecuación, vean, en todos los términos aparece el área, por lo tanto el área la podemos eliminar. Y nos queda entonces, eliminando el área de la tercera ecuación, nos quedaría la presión en el punto de arriba menos la presión P sub 0, que sería, perdón, esta P, la P sin el 0, sería la presión aquí abajo. La presión P sub 0 sería la presión aquí arriba de la porción de líquido. Entonces, eliminando la A de la tercera ecuación, me quedaría P menos P sub 0 menos el producto de la densidad, de la gravedad y la altura, igual a 0. Como eso está igualado a 0, entonces yo puedo despejar la P, que sería la presión aquí en la parte donde termina en el fondo la porción de líquido que estamos considerando. Y esa P sería igual a P sub 0 más el producto de la densidad por la gravedad por la altura. Entonces aquí tenemos una ecuación muy importante, ¿no? Esta ecuación me dice que la presión en un punto dentro de un líquido va a ser igual a la presión que tenga en cualquier punto en otra altura menos profunda, más el producto de la densidad, de la gravedad y la distancia a la profundidad a la que esté el segundo punto. No sé si queda claro el significado de la ecuación. O sea, si ustedes quieren calcular la presión en un punto de un líquido a una profundidad H respecto a un punto donde conocen la presión, entonces utilizarían esta ecuación. Siempre y cuando la presión en el punto conocido sea P0. Es decir, que a medida que ustedes van sumergiéndose en un líquido, la presión aumenta de acuerdo a este término, densidad por gravedad por altura. Si ustedes dicen, me voy a sumergir una profundidad H dentro de un líquido, ustedes pueden calcular cuánto va a aumentar la presión porque multiplican esa profundidad por la densidad del líquido por la gravedad. En el caso particular, vean, entonces tenemos esta ecuación. La presión es igual a P0 más densidad por gravedad por altura. Si tenemos, por ejemplo, una superficie expuesta a la atmósfera, entonces podemos considerar el punto conocido, el punto de presión P sub 0, como la superficie del líquido. Entonces, si el primer punto es la superficie del líquido, y el líquido está expuesto a la atmósfera, entonces ese P0 sería la presión atmosférica. La presión atmosférica está definida como una atmósfera en condiciones normales.
Y en pascales, una atmósfera es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Estas son cantidades importantes que vamos a estar utilizando, ¿no? También esta ecuación, P igual a P sub 0 más ρ GH. Entonces, este resultado que acabamos de obtener implica que en un líquido la presión, vean también la consecuencia, la presión dentro de un líquido, de acuerdo con esta ecuación, solamente depende de la profundidad. Es decir, que si ustedes tienen en un líquido, si ustedes tienen puntos a la misma altura, entonces la presión en esos puntos va a ser la misma. Entonces la presión en un líquido es la misma en puntos que estén a la misma profundidad. Y además, otra consecuencia importante es, si yo aumento la presión en un punto de un líquido, si la aumento en una cantidad en un punto cualquiera del líquido, ese aumento de presión se va a transmitir a todo el líquido por igual. Es decir, si yo, por ejemplo, le aplico la presión atmosférica, le aplico una presión extra de 5 atmósferas, entonces en todos los puntos dentro del líquido la presión va a aumentar en 5 atmósferas. Esto tiene muchas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, ustedes no sé si han visto que cuando se está haciendo alguna obra de construcción, a veces utilizan una manguera para marcar puntos a la misma altura utilizando el nivel del agua dentro de la manguera. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo me llevo la manguera a un punto y veo dónde está la superficie del agua que tenga la manguera, en ese punto, puedo llevarme la manguera a otro punto y el agua debe estar a la misma altura. ¿Por qué? Porque las dos salidas de la manguera están expuestas a la atmósfera. Entonces el agua que queda en la superficie de las dos salidas de la manguera está a la presión atmosférica. Y de acuerdo a este resultado, como tanto un punto que esté en la superficie de un lado de la manguera y otro punto que esté en el otro lado de la superficie de la manguera, están dentro del mismo líquido, y entonces si están ambos a la presión atmosférica, tienen que estar a la misma altura de acuerdo a este resultado, ¿no? Porque la presión es la misma a la misma profundidad. Y ese es el principio que utilizan para poder determinar que dos puntos van a estar a la misma presión, cuando miden niveles, no hay un aparatito que tiene una burbuja. La burbuja tiene que estar pues completamente horizontal para que sepan que está derecho. Y también esto nos sirve para que, digamos, el principio de la prensa hidráulica o el gato hidráulico, en donde yo puedo levantar pesos muy grandes con pequeñas fuerzas, ¿no? Ahorita vamos a ver. Bueno, yo creo que ya mañana, porque ya no alcanza más el tiempo, entonces yo creo que vamos a cerrar con esta lámina. ¿Tienen alguna pregunta para ver que haya quedado claro hasta aquí lo que hemos visto? ¿Tienen alguna duda o algún comentario? ¿O algo que no haya quedado claro? Bueno, si no hay preguntas... Maestro, yo sí tengo una pregunta. ¿Ah? ¿Qué es la P con el sub-cero? ¿Qué era? La P sub 0 sería la presión en un punto cualquiera, ¿no?, del líquido. Puede ser la superficie incluso, ¿no? Si fuera la superficie del líquido, entonces esta presión P sub 0 sería la presión atmosférica. Si la superficie está expuesta a la atmósfera, ¿no? Pero si digamos, esta ecuación considera dos puntos. En un punto la presión es P y en el otro es P sub 0. El punto P es más profundo que el punto donde la presión es P sub 0. ¿Qué tanto más profundo? Está a una profundidad H respecto a un punto al otro. Más o menos así, ¿no? O sea que si tienes un punto donde la presión sea P sub 0, entonces en otro punto esté a una profundidad H respecto a ese punto, la presión va a ser P.
Un caso particular es que este punto donde la presión es P sub 0 está en la superficie del líquido. Si está en la superficie del líquido, entonces este punto P sería un punto a una profundidad H. ¿Me expliqué más o menos? Sí, más o menos lo entendí. Ok, o sea, a ver, otra vez por si hay todavía dudas. Esta ecuación me daría la presión P en un punto a una profundidad H respecto a un punto conocido donde la presión sea P sub 0. Maestro, La podemos aplicar. el GH se refiere a la gravedad por la altura. La G es la gravedad y la H sería la profundidad a la que está el segundo punto respecto al primero. A usar la distancia, ¿sí, no? Sí, la distancia, pero profundidad nada más, ¿no? Porque Sí. si son puntos separados, pero están a la misma altura, la H sería 0. Ok, gracias. Eso nada más es la profundidad. O sea, la presión, entonces nada más depende de la profundidad. Puntos que estén a la misma altura tienen la misma presión. Sí, y la forma en que aumenta la presión con la altura es lineal porque es el producto de la densidad por la gravedad por la profundidad, ¿no? Se usa la H porque es una altura, ¿no? Pero en realidad aquí es la profundidad a medida que vamos sumergiéndonos en el líquido, ¿no? Sí, ¿alguien más? Bueno, si no hay alguna pregunta más, pues dejamos por la clase de hoy aquí y continuamos mañana.